Ya está. Buenos días, chicas. Entonces vamos a empezar con la primera parte de esta sesión 7, correspondiente a leishmaniasis. Vamos a tener que esta enfermedad, que es causada por un parásito, es una enfermedad crónica, causada por este parásito, ¿no? Un protozoo flagelado. ¿De qué género? Del género de Leishmania. Va a tener vectores. En América, el vector principal va a ser la Lutzomia, mientras que en el Viejo Mundo es sobre todo el Flebotomus, ¿ya? En Perú, ¿qué especies de Leishmania vamos a encontrar? Vamos a encontrar básicamente la Leishmania amazonensis, guyanensis, peruviana, la Insoni y brasiliensis. También va a depender el lugar o la zona geográfica para encontrar cierto tipo de Leishmania principalmente. Por ejemplo, en el caso de la Leishmania brasiliensis, sobre todo lo van a ver, uy, sobre todo lo van a ver en la selva. Mientras que en el caso de la leishmaniasis, por ejemplo, peruviana, es más frecuente en la sierra. Ahora, en cuanto a la leishmania, esta es una enfermedad que va a estar bastante asociada, o su forma de presentación está asociada al sistema inmune, ¿no? A la respuesta inmune que pueda tener el paciente en ese momento. Entonces, por ejemplo, de eso va a depender el espectro de la enfermedad, qué forma va a desarrollar el paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener sobre todo la respuesta T-helper 1 y T-helper 2. La T-helper 1 es una respuesta más celular, mientras que la T-helper 2 es más una respuesta humoral, ¿no? Humoral. Ya. Por ejemplo, en cuanto a la respuesta T-helper 1, que es una respuesta protectora, donde va a predominar pues la inmunidad celular, ¿no? Es una respuesta celular. Entonces se activan los macrófagos, se produce interferón gamma, básicamente con el objetivo, con el fin de destruir al parásito, ¿no? Como resultado vamos a tener qué formas de leishmaniasis, sobre todo la leishmaniasis cutánea, leishmaniasis cutánea crónica, la leishmaniasis cutánea clásica. eh, También puede haber leishmaniasis mucosa, ¿no? Básicamente va a ser una forma de presentación menos agresiva, por así decirlo. Va a haber una carga parasitaria más baja. Las úlceras, como ven acá, son más delimitadas, ¿no? Entonces, esto también ayuda al tratamiento o cómo va a evolucionar el paciente porque tienden a curar incluso espontáneamente. Entonces, es por así decirlo el extremo bueno del espectro. Mientras que por el otro lado vamos a tener básicamente lo que es la respuesta T-helper 2, donde va a predominar la inmunidad humoral. Esta es una respuesta no protectora, ¿no? Como es una respuesta humoral, entonces, ¿quiénes van a estar participando? Básicamente los anticuerpos, que en este caso los anticuerpos no van a eliminar al parásito, ¿ya? Como no eliminan al parásito, el parásito se empieza a multiplicar libremente. Como resultado de eso, ¿qué vamos a tener? A la leishmaniasis cutánea difusa y a la leishmaniasis cutánea diseminada, ¿ya? ¿Qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, se ve un poquito en la imagen, pero son bastantes lesiones, bastantes lesiones. En estos casos hay alta carga parasitaria. Mm, Igual se los menciono más adelante, lo pueden ir escribiendo acá, alta carga parasitaria. Y por ende, entonces, la respuesta al tratamiento va a ser peor. em, y por así decirlo, este vendría a ser como el extremo malo del espectro, ¿no? Entonces va a tener bastante que ver con esta respuesta inmune, ¿no? Entonces acuérdense que a una respuesta T-helper 2, la carga parasitaria va a ser mayor, ¿no? Y por ende las formas de presentación de la leishmaniasis también van a ser más agresivas y van a responder menos al tratamiento. Ahora, hay algunos determinantes para
para que siga prevalente pues esta enfermedad, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, procesos migratorios, condiciones socioeconómicas, la deforestación, cambio climático también, bastante también lo que son las exploraciones en las minerías, construcciones de carreteras hidroeléctricas y demás. Ahora, también hay que saber que este parásito va a tener su reservorio, ¿ya? Reservorio. Usualmente, ¿quiénes van a estar conformando los reservorios de este parásito? Usualmente van a ser, por ejemplo, mamíferos, ¿ya? Perros, por ejemplo, acá hay un armadillo, roedores, roedores, como este de aquí. Y bueno, estos también creo que son roedores, ¿no? Pero básicamente son esos. Incluso un oso hormiguero también puede ser su reservorio. Ya, eso básicamente, acuérdense que tienen reservorio, usualmente van a ser roedores o otros mamíferos. Y ahora sí, en cuanto a los tipos de presentación de la leishmaniasis, vamos a tener que va a haber una presentación cutánea, una mucosa y una visceral, ¿no? Dentro de la leishmaniasis cutánea, que de hecho es la forma más común de leishmaniasis, la podemos dividir en tres categorías, por así decirlo, en tres presentaciones: la localizada, la diseminada y la difusa, ¿no? Justamente las que habíamos visto en la imagen de la anterior diapositiva. ¿Qué vamos a tener primero en la localizada? Va a ser una lesión ulcerativa, usualmente sin indolora, ¿ya? Creo que acá no lo hemos colocado, pero usualmente sin indolora. El tiempo de presentación de esta lesión va a ser mayor de 2 semanas. Ahí, aquí está, indolora. Bueno, el tiempo de presentación es mayor de 2 semanas, la úlcera no ha curado, más bien va avanzando, se va desarrollando más, se eleva su bordecito, el borde se pone también un poquito más durado, más durito, pues, ¿no? Se pone indurado, se pone más rojita la lesión, incluso violácea, y tiene un fondo granulomatoso. Entonces es básicamente esta, ¿no? Que es la forma de presentación más frecuente de leishmaniasis cutánea, es justamente esta, la localizada, y justo como acabamos de escribir, ¿no? Una úlcera con bordes elevados, con fondo granuloso y va a ser indoloro, ¿no? También se le conoce como UTA. Y también suele aparecer bastante en la naricita, ¿ya? Y también en la orejita. Ahora, ¿qué otra forma de presentación hay para la leishmaniasis cutánea? Tenemos a la forma diseminada, que es menos frecuente. En este caso, ¿qué especies de leishmania van a estar involucradas? Vamos a tener a la leishmania brasiliensis, amazonensis, guayanensis, mexicana. Em, Vamos a ver que se va a ver diferente, ¿no? Las lesiones. En este caso ya no parece una úlcera, sino que van a ser múltiples lesiones papulares. En este caso vamos a tener pápulas, bastantes papulitas, que incluso se parece al acné, ¿no? Van a aparecer granitos. Similares al acné, son bastantes, pueden llegar a ser cientos de lesiones. Y también va a estar acompañada de otras manifestaciones sistémicas, ¿no? Como fiebre, malestar general, mialgia, anorexia, pérdida de peso. En este caso, esta forma de presentación es debido a la diseminación del parásito, ya sea por vía linfática o por vía hemática. Luego, la otra forma de presentación, que es incluso un poquito más agresiva, por así decirlo, pero que también es poco frecuente, es la forma difusa. ¿Qué especies van a estar causando esta forma de leishmaniasis cutánea difusa? Vamos a tener a la amazonensis, mexicana, venezuelensis, bifanoi, brasiliensis, ¿no? Esta es la forma grave de la enfermedad. Su desarrollo va a ser lento, va a ocurrir en aquellos pacientes con alergia o con inmunosupresión, que justamente era lo que veíamos aquí.
Y las lesiones también en este caso van a ser diferentes, ¿no? Ya no se ven ni como pápulas chiquitas, ni como una úlcera, ¿no? En este caso más bien se ven un poco más grandes, son pápulas, nódulos abundantes, y acá lo más importante es que tienen la carga parasitaria bastante elevada y se va a asemejar bastante a la lepromatosa. ¿Yep? Lepromatosa. Y acá la reacción intradérmica, que es uno de los exámenes que se va a realizar para el diagnóstico de la leishmaniasis, usualmente es negativo y también va a tener una pobre respuesta al tratamiento. ¿Ya? Entonces, básicamente, bueno, visualmente sí se ven bastante diferentes, ¿no? Los tres tipos de leishmaniasis cutánea. Esta, esta va a ser como una forma de presentación más grave y sí, pues sí se parece bastante a la lepra. Ahora, si llega un paciente así al hospital, algunos tal vez podrían sacarle una biopsia, pero en realidad no es lo ideal, ya que vamos a ver que hay otros, o bueno, un cultivo, una biopsia no es lo ideal porque van a haber otros exámenes de primera línea, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y también importante poder hacer el diferencial con algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, tuberculosis cutánea o algunos tipos de cánceres o incluso la lepromatosa, ¿no? Que va a estar semejando un poquito a estas formas de presentación cutánea de la leishmaniasis. Ok, ahora seguimos con las leishmaniasis mucocutánea, cutánea, perdón, o mucosa y la leishmaniasis visceral. A ver, primero, en cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, esta va a aparecer usualmente meses o incluso años después de que el paciente haya presentado la lesión cutánea, ¿no? Usualmente presentan primero la lesión cutánea y después de varios meses o incluso años es que desarrollan la forma mucosa. Entonces, bueno, acá tenemos que aparece después de la lesión cutánea. No siempre es así. Hay algunos pacientes que sí simultáneamente presentan tanto la forma cutánea, o sea, la lesión cutánea, como también al mismo tiempo la lesión en las mucosas, ¿no? Usualmente, ¿dónde va a iniciar? En las vías aéreas superiores, que puede comprometer nariz, laringe, faringe, cavidad oral, tráquea, bronquios, que puede afectar también lo que son las cuerdas vocales, ¿no? Entonces el paciente puede llegar con cierto grado de disfonía. Destruye estructuras cartilaginosas, cuerdas vocales. Ya. ¿Qué más puede causar? Bueno, cierto grado de obstrucción aérea, obstrucción en la laringe. Aquí una imagen de una forma de leishmaniasis mucosa, que es conocida como la cruz de Escomel o también cruz de Espundia. O es básicamente una lesión, ¿no? Granulomatosa o ulcerada, que supuestamente tiene forma de cruz y aparece acá, ¿no? En el paladar blando y en el paladar duro. Ujú. Ahora, en cuanto a la leishmaniasis visceral, esta afortunadamente no han habido casos de este tipo de leishmaniasis en el Perú. Entonces, si les preguntan en el examen o en la clase o donde sea, qué tipo de leishmaniasis no se presenta acá en el Perú, es la Calazar o leishmaniasis visceral. Yep, no se ha presentado en el Perú. ¿Por qué? Porque justamente la especie de leishmania que va a estar causando esta forma de presentación es la Leishmania infantum. Y gracias a Dios esa no circula acá, ¿no? Ya habíamos mencionado cuáles son las que circulan acá en Perú, que son la amazonensis, guyanensis, peruviana, linzoni y brasiliensis, ¿no? Entonces, esta no circula acá en Perú. Hasta el momento no se han registrado casos,
pero igual existe cierto riesgo de introducción, ¿no? De casos, sobre todo en las zonas fronterizas con Brasil y Bolivia. Habría cierto riesgo, pero hasta el momento no se han registrado casos. ¿Con quiénes harían el diagnóstico diferencial? Básicamente en esta presentación de leishmaniasis el paciente va a desarrollar esplenomegalia y hepatomegalia. Y esplenomegalia. Entonces, el diagnóstico diferencial en el caso de cuadros agudos lo hacen con la malaria, fiebre tifoidea, tuberculosis miliar, también con un absceso hepático. Y en los casos subagudos o crónicos, con esas otras enfermedades, ¿no? Yep. A ver algunas preguntas. Empezamos con esta, que es un caso clínico. Nos menciona, paciente de 40 años presenta úlceras cutáneas en extremidades inferiores, con bordes, úlceras cutáneas, bordes elevados, fondo limpio, mayores de 3 centímetros. Acude al servicio de enfermedades infecciosas y se solicita una biopsia que muestra a mastigotes en los macrófagos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, ya le describieron básicamente la lesión de la leishmaniasis cutánea localizada y además que ya les dijeron que hay mastigotes en los macrófagos. Entonces, en este caso es sí, leishmaniasis cutánea. Ya, acá también ya está la respuesta marcada, pero justamente lo que les mencionaba arriba. La leishmaniasis es considerada una zoonosis. Han sido implicados como reservorios los siguientes animales, excepto, ya habíamos mencionado básicamente algunos mamíferos, ¿no? Como el perro, los roedores, el oso hormiguero, el armadillo, la zarigüeya también. Entonces, el que no es un reservorio es efectivamente el murciélago. Esta es pregunta de banco, esa sí la repiten bastante, entonces por ahí les puede venir. Y la otra pregunta es, paciente varón de 64 años, agricultor natural y procedente de San Martín, portador de lesiones ulcerativas, donde en mucosa nasal, compromiso del tabique nasal, aumento de volumen en la pirámide nasal de 7 a 8 años de evolución, acude a consulta en Hospital de Lima por cambios en el tono de voz, ¿no? Ya le está afectando en las cuerdas vocales, ya está desarrollando difonía y también tiene dificultad para respirar, que ha empeorado en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Leishmaniasis cutánea, ¿no? Ya está afectando eh, las mucosas, pues básicamente a nivel nasal, también ya le está causando difonía y ciertos problemas para respirar. Ujú, ya. Ahora, en cuanto al diagnóstico, van a ser principalmente clínico y obviamente tienen que corroborarlo con el laboratorio, ¿no? En cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a tener aquellos métodos directos y aquellos métodos indirectos. Me parece que hace un momento les dije que no se sacaba biopsia. Me crucé. En realidad, lo que quería decir es que no se saca o no se suele hacer o no deberían pedir en realidad un cultivo. Lo que deben pedir en un inicio es básicamente una pequeña biopsia para ver básicamente a través del microscopio la presencia del parásito, ¿no? Entonces se le hace un examen parasitológico directo. ¿Por qué usualmente no se pide un cultivo? Porque en realidad no les va a ayudar en el diagnóstico. Entonces, ¿en qué caso sí piden un cultivo? Por ejemplo, que estén pensando en otras enfermedades, ¿no? Y ya como diferencial para descartarlo. También pueden hacer un examen de PCR y también esta intradermorreacción de Montenegro. Ya también, usualmente los que se van a, los dos exámenes que más se van a pedir va a ser básicamente el parasitológico directo y esta intradermorreacción de Montenegro. Ya. Mm,
Ya. En cuanto al examen directo con coloración GEMSA, ¿qué vamos a tener? Básicamente que este es un método, método rápido, es un método parasitológico directo, en el cual básicamente vas a estar buscando el parásito en la lesión, ¿no? Entonces, tomas una muestrita, la tiñes con GEMSA y luego vas a observar en el microscopio. ¿Qué es lo que tienes que ver? Vas a ver básicamente los amastigotes de esta leishmania dentro de los macrófagos. No sé si lo escribí acá. Mm, Pero tienes que ver eso, ¿no? Con el microscopio o ves, se ven amastigotes dentro de macrófagos. Yep. Que también van a tomar otro nombre, por si acaso se los mencionan en el examen. Se van a llamar básicamente cuerpos de Leishman Donovan. Ya. Su sensibilidad de este examen directo va a variar con el tiempo, va a ser más sensible al inicio, ¿no? Y más bien, mientras más tiempo pase, la sensibilidad va a ser menor. Entonces, a menor tiempo de evolución, hay mayor sensibilidad. ¿Por qué es esto? Porque al inicio van a haber más parásitos en la lesión. Entonces, más bien con el tiempo, el sistema inmune va a tratar de controlarlos, entonces la carga parasitaria va a ser menor, ¿no? Entonces, sería preferible hacer este tipo de exámenes en un inicio, ¿no? Donde su sensibilidad va a ser mucho más alta. Ya. Se recomienda la toma de más de una muestra, mínimo 3 preparaciones, donde en el borde activo y también en el centro de la úlcera. En el borde activo, ¿por qué? Porque justo ahí está el parásito replicándose, ¿no? Bueno, sobre todo por eso. Y se van a recomendar, pues justamente mayor o igual a 3 muestras. Van a sacarlo del bordecito y también del centro. Aunque en el centro probablemente haya menos carga parasitaria. Mm, ya. Ahora tenemos lo que es la intradermoreacción de Montenegro. ¿Qué es esta prueba? Básicamente es una prueba tipo tuberculina, ¿ya? Ustedes van a inyectar el antígeno de la leishmania en la piel y dentro de 48, 72 horas van a evaluar, pues, ¿no? Si es que hubo reacción o no. Entonces, ¿qué va a medir? Mide básicamente la respuesta inmune. Entonces, tenemos que es una prueba de hipersensibilidad retardada que demuestra si es que el paciente ha tenido o no previo contacto con este parásito, ¿no? Entonces, si el paciente ya tuvo el contacto, la reacción va a ser positiva. Y si es que no ha tenido contacto previo, pues va a ser negativa, ¿no? Igual que una prueba de tuberculina, solamente que en este caso con el antígeno de la Leishmania. Em, Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? ¿Es que esto te va a diagnosticar la enfermedad activa? No, porque justamente no puede diferenciar entre una enfermedad activa o ya una enfermedad pasada, ¿no? Solamente te dice si es que ya has tenido el contacto con la enfermedad. Entonces, no ayuda a diferenciar la enfermedad activa o la pasada. Solamente te manifiesta la respuesta. Uy, la respuesta inmune a la leishmania. Entonces, eso supone un problema en ciertas zonas endémicas, ¿no? Donde ya muchas personas han estado expuestas a este parásito, entonces van a haber muchos positivos sin necesariamente tener la enfermedad activa, ¿no? Entonces es por eso que no sirve como una prueba diagnóstica definitiva. No da el diagnóstico, ya que pacientes provenientes de zonas endémicas van a presentar respuesta positiva sin necesariamente tener la infección activa en este momento.
Mm. Ahora, en cuanto al tratamiento, el de primera elección, el que ustedes van a preferir, siempre van a ser los antimonios pentavalentes. Es el tratamiento de elección. También que pueden utilizar anfotericina B, imiquimod y algunas otras terapias auxiliares que vamos a ver ahorita. En cuanto a los antimonios pentavalentes, vamos a ver que van a venir en diferentes formas de presentación, ¿ya? Puede venir por vía intravenosa, también le pueden poner por vía tópica. La que se prefiere es la vía endovenosa, siempre que se pueda. La dosis es de 20 miligramos por kilo al día. Y lo que sí es que va a presentar efectos adversos, ¿ya? ¿Qué efectos adversos pueden presentar estos antimonios pentavalentes? Vamos a tener la prolongación del QT. Usualmente también los pacientes se suelen quejar bastante de dolor en articulaciones, ¿no? Artralgias, mialgias. También se tienen que controlar lo que son las enzimas hepáticas cuando estén dando estos tipos de medicamentos, sobre todo a los 10 días y a los 20 días. ¿Ya? Van a evaluar si es que ha habido alguna elevación en el AST o el ALT para que puedan seguir dando pues el medicamento. Ya. Y también puede tener toxicidad sistémica. ¿Ya? Es leve y es completamente reversible, pero sí es frecuente. ¿Qué va a incluir esta toxicidad sistémica? Cambios en el EKG, el perfil hepático o las pruebas estas hepáticas elevadas, también puede presentar trombocitopenia y es bastante frecuente, ¿no? Las artralgias y las mialgias. Miren, casi un 90% de los pacientes van a presentar este tipo de molestias, que en realidad son leves, ¿no? Bueno, y en cuanto a la eficacia de estos antimonios pentavalentes, dependen bastante del tamaño de la herida, ¿ya? Si es que la herida es más pequeña, por ejemplo, acá que le ponen menos de 4 centímetros, pues el tiempo de curación también va a ser más corto, ¿no? Por el lado contrario, si la herida es una herida, una úlcera pues grandota, también va a demorar más tiempo en curar. Entonces, básicamente es eso, ¿ya? La eficacia depende del tamaño de la herida, de la lesión. Listo. Ahora, en cuanto al seguimiento post-tratamiento, en la leishmaniasis cutánea vamos a realizar una evaluación clínica cuando ustedes terminen el tratamiento, ya primero a los 45 días y luego a los 6 meses. Entonces, vamos a ver, si cuando el paciente termina el tratamiento, la úlcera, la lesión, ha disminuido 50% de su tamaño inicial, entonces ya no se administra más tratamiento y se espera el siguiente control en 45 días, ¿ya? Termina el tratamiento, disminuido 50% del tamaño inicial, no administrar más tratamiento y esperar 45 días más. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de curación? Va a ser aplanamiento del borde activo de la úlcera, desaparición de la induración en la base, cicatrización, desaparición de la linfangitis y que no aparezcan nuevas lesiones. Estos van a ser los criterios de curación. Pero igual se tienen que hacer los seguimientos igual a los 6 meses porque el paciente puede infectarse de nuevo o puede simplemente reactivarse esta infección, ¿no? Entonces es bastante importante por eso el seguimiento de los pacientes. En este cuadrito básicamente se resume el tratamiento en cuanto a la leishmaniasis cutánea. Y así les preguntan, leishmaniasis cutánea, tratamiento, antimonio pentavalente, ¿ya? Por vía endovenosa, si es que es posible. En los casos de leishmaniasis cutáneo mucosa o en los casos de leishmaniasis mucosa grave, ¿ya? De tipo mucosa grave, se opta por anfotericina B. Eso sobre todo. Y ya.
Ahora, una pregunta sobre el tratamiento y sobre la leishmaniasis cutánea y mucosa. Tenemos que el agente etiológico más frecuente de la leishmaniasis mucocutánea en el Perú es... Ay, me olvidé de colocarlo arriba, pero ahorita les digo cuál es. El tiempo transcurrido desde el ingreso del parásito por la picadura de, ya lo habíamos visto, en Perú es sobre todo la lutsomia, hasta que se presentan las lesiones mucosas podría ser en estos casos de meses o incluso años después de haberse presentado las lesiones en la piel. Y las formas graves, justo lo que acabamos de ver aquí, las formas graves deben tratarse con anfotericina B, ¿no? En este caso la respuesta es la E. Em, la leishmaniasis cutánea, al menos en Perú, la etiología más frecuente es la leishmaniasis brasiliensis. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Uy, aquí. Pongo aquí que agente etiológico más frecuente es el brasiliensis. Ya, ahí me había olvidado de colocarlo. Pero bueno, es ese, ¿no? Entonces, el agente etiológico más frecuente en Perú para leishmaniasis mucocutánea es el brasiliensis. El tiempo transcurrido desde el ingreso del parásito por la picadura de la lutsomia hasta que se presentan las lesiones mucosas es de años y las formas graves deben tratarse con anfotericina B, ¿no? Ya justo todo lo que habíamos mencionado. Ahora, en el caso de las pacientes embarazadas, ¿se les puede dar antimonios pentavalentes? No, no se les da. Ya, está contraindicado. No utilizar antimonios pentavalentes. En gestantes pueden hacer uso de otros medicamentos si gustan. O esperar a que transcurra el embarazo, ¿no? Para después darle ya este tratamiento con los pentavalentes. Ahora, en aquellos pacientes que tal vez tampoco pueden recibir por vía endovenosa los antimonios pentavalentes o no, en ancianitos tal vez, ¿no? O algún paciente que se rehúse a usarlo, tal vez por justamente la presentación de los efectos adversos que presentan, pues con estos medicamentos, se puede optar también por tratamiento tópico, en este caso se usa el imiquimod, tiene una acción leishmanicida por inducción de quién? Del óxido nítrico, al activar a quién? Al óxido nítrico sintetasa. Se usa en cremita, es una forma tópica, ¿no? Se aplica tópicamente por 20 días, es más barato que los otros tratamientos y solamente va a funcionar o estar indicado en los casos de leishmaniasis cutánea leve, ¿ya? Es en esos casos donde se puede usar. ¿Qué otras terapias alternativas hay? Tenemos lo que es la termoterapia, aplicación de calor en la herida, crioterapia, uso de antimoniales, pero en este caso intralesional, ¿no? Pero estas no van a ser de primera línea, ya van a ser justamente como dice, terapias alternativas. Se puede usar también lo que es la termoterapia por radiofrecuencia y demás. Y justamente es acá que tenemos ese cuadrito que tenemos que los antimoniales pentavalentes, bueno, en este caso intralesionales, si bien es cierto, tienen una recomendación fuerte, se ha visto que su evidencia es baja, ¿ya? Y lo mismo pasa con la termoterapia y otros medicamentos como la paromomicina, que en realidad sus niveles de evidencia son bajos, ¿ya? Quédense entonces que el tratamiento de elección que ustedes van a elegir, ustedes van a optar, es básicamente los antimonios pentavalentes por vía endovenosa. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a pasar con toxoplasmosis
¿Les parece si hacemos un receso de 5 minutos? Volvemos a las 10 y ya terminamos con toxoplasmosis.
Ya chicos, ahora sí continuamos con la segunda parte de la clase que es sobre toxoplasmosis. Ok, vamos a empezar hablando un poquito sobre su ciclo de vida, o cómo se transmite este parásito. Vamos a tener que primero los gatitos, los felinos van a ser el huésped definitivo, ¿ya? Huésped definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ellos va a ocurrir la reproducción sexual de este parásito, ¿no? Entonces, básicamente el gatito se va a infectar cuando come algún quiste tisular, algún quiste en el tejido, o sea, los bradizoitos. El gatito se los come, se infecta. En su intestino, ¿qué hace el parásito? Básicamente se reproduce, ¿no? Va a formar los ooquistes. Se reproduce, luego estos ooquistes se eliminan por las heces del gatito y primero, cuando inicialmente salen estos ooquistes, no son infectantes inmediatamente, ¿no? Sino que va a necesitar esporular en el ambiente más o menos 1 o 5 días para que recién se vuelva infectante, ¿no? Entonces pasa un tiempo en el ambiente, primero ha salido un quiste no esporulado, luego de unos días ya se vuelve en un quiste o quiste esporulado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el o quiste, aparte de ya ser infectante, en estos casos se vuelve bastante resistente. ¿Ya? Aquí hemos colocado un poquito de esto. El ooquiste se vuelve bastante resistente, el ooquiste esporulado. Sobrevive entonces mejor en tierra cálida, húmeda, puede sobrevivir hasta 18 meses, ¿ya? En tierra húmeda. Acá tenemos, en tierra de los jardines. Listo. ¿Por qué? Porque es bastante resistente. Ya. Sí, en el caso de los humanos, se va a infectar principalmente entonces por la ingesta de estos ooquistes, ¿no? Ya sea por alimentos contaminados, o sea, cuando no lavamos mal, cuando no lavamos bien, perdón, las verduras, o en agua contaminada, o si la persona ha estado en contacto con tierra, o en contacto con heces de gatito, ¿no? Ahí se puede contagiar. ¿Qué otra forma también hay para contagiarse? ¿Solamente es esa? No, también por la ingesta de carne mal cocida o carne cruda que pueda tener pues justamente quistes tisulares, ¿no? Ya sea carne de cerdito, carne de cordero, otros tipos de carnes. Entonces tenemos que la transmisión puede ser por ingesta de quistes con bradizoitos en la carne cruda o por ingesta de ooquistes, ¿no? Que van a estar presentes en las heces del gatito. Listo. ¿Qué pasa dentro del humano si nosotros somos huéspedes intermediarios? Una vez que la persona ha ingerido el quiste, el ooquiste, básicamente el parásito llega a su intestino, se libera, se va a transformar en un taquizoíto, que es su forma activa, y se disemina por la sangre, ¿no? Ya se va a los órganos, al sistema nervioso central, al ojo, al músculo, y cuando llega ahí, al órgano donde quiere, pues ya se encapsula y se forma como un tipo de quiste ya más latente, ¿no? Entonces, esto también explica en parte por qué hay una infección asintomática en aquellos individuos inmunocompetentes, los que tienen su sistema inmune pues trabajando bien, y por qué en los casos pues de inmunosupresiones que va a haber una reactivación de esta infección, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Lo vamos a adquirir por la ingesta de carne mal cocinada, carne cruda y que haya estado infectada, y también por contaminación de alimentos y agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, han puesto la imagen de una embarazada. ¿Por qué? Porque justamente también va a existir lo que es la transmisión placentaria, ¿no? Transplacentaria. ¿Y qué va a ocurrir en estos casos? Este tipo de transmisión solamente ocurre si es que la madre, si es que la persona, la madre, ha adquirido la infección primaria durante el embarazo. O sea, si es que la mamá ya tenía toxoplasmosis desde antes, no lo va a transmitir al bebé, ¿ya?
cuando sí ocurre la transmisión de la madre al feto, si es que esta es la primera infección, o sea, la infección primaria, ¿no? La prima infección ha ocurrido durante el embarazo. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? Los taquizoitos que están circulando en la sangre de la mamá van a atravesar la placenta y se va a infectar el fetito, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente. Vamos a tener esto. Y también puede haber una transmisión sanguínea, sí, o incluso por trasplante de órganos, pero es bastante, bastante raro. ¿Ya? Entonces se quedan también con esto, con infección congénita por vía transplacentaria. Listo. Ahora, en cuanto a la clínica, usualmente es asintomática en aquellos individuos inmunocompetentes, como ya habíamos mencionado, es asintomática. Solamente un pequeño grupo de pacientes, aproximadamente 10 a 20% de los pacientes, puede desarrollar adenopatías cervicales o adenopatías axilares bilaterales, pero que van a ser indoloras, ¿no? Y otro grupo pequeño de pacientes van a desarrollar lo que es un síndrome pseudogripal leve. Ahora, en cuanto a la toxoplasmosis congénita, em, va a ser adquirida durante ¿qué? Durante el embarazo, ¿no? Por la madre al feto durante el embarazo. ¿Qué puede pasar en estos casos? La mamá puede experimentar abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina o que el bebito nazca con malformaciones fetales. Ahora, esto también es importante. La gravedad de la enfermedad congénita disminuye si la madre se infecta en un momento más avanzado del embarazo. O sea, ¿qué quiere decir? Si es que la mamá, por ejemplo, se infecta en el primer trimestre del embarazo, va a haber, esto va a suponer mayor riesgo para el feto, ¿ya? Mientras que si, por ejemplo, se infecta en el último trimestre del embarazo, en realidad va a suponer menos riesgo para el feto, ¿no? No va a desarrollar tal vez alguna infección grave el feto, ¿no? Entonces vamos a tener que a mayor edad gestacional, a mayor edad gestacional es menos grave, es más leve, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, se infecta en los primeros meses, en las primeras semanas del embarazo, o sea, menor edad gestacional, va a ser más grave. ¿Para quién? Para el feto. Ya. Ahora, en cuanto a toxoplasmosis ocular, va a ser bastante grave. Es una de las manifestaciones tardías de toxoplasmosis, en este caso adquirida, ¿no? Y sobre todo y principalmente es por toxoplasmosis congénita, también puede ser por reactivación de alguna toxoplasmosis adquirida. La mayoría de formas oculares, cuando se van a presentar, especialmente en adolescentes, que van a presentar uveitis, y cómo se va a ver en un examen de fondo de ojo, básicamente se va a describir como manchas en sal y pimienta. ¿Ya? Eso sobre todo. En cuanto a la toxoplasmosis ocular, ya, ahora sí. En cuanto a la clínica y el tratamiento, va a ser diferente en aquellos pacientes inmunocompetentes, en aquellos pacientes inmunodeprimidos y también en las embarazadas el tratamiento y el diagnóstico sobre todo va a cambiar, ¿ya?
Primero en inmunocompetentes, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, asintomático en el 90% de los casos, solamente el 10%, 20% de los pacientes va a presentar linfadenopatía. El diagnóstico, ¿con qué se hace el diagnóstico para toxoplasmosis? Es con serología, ¿ya? El gol estándar. IgM, IgG positivo, infección por toxoplasmosis. El tratamiento. Si es que es asintomático, evidentemente no se trata. Si es que es una toxoplasma pues más grave, entonces en ese caso sí se va a tratar. ¿Y qué medicamentos van a usar? La pirimetamina, la sulfadiazina y la leucovorina, ¿no? Que la leucovorina es ácido folínico, entonces se lo pueden poner como leucovorina o como ácido folínico, ¿ya? Son esos tres medicamentos los que se usan en el tratamiento para toxoplasmosis. Y si es que el paciente es alérgico a la sulfadiazina, se le puede cambiar por Clinda, ¿ya? Pero básicamente quédense con esto, que este es el tratamiento que se va a usar. Ahora, en inmunodeprimidos, pero sobre todo en este apartado estamos haciendo referencia a aquellos pacientes con VIH-Sida, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Ellos pueden desarrollar en formas más graves de toxoplasmosis, por ejemplo, toxoplasmosis cerebral. En estos casos el paciente va a venir con convulsiones, ¿ya? Convulsiones, cefaleas, déficits locales, o sea, pueden venir con hemiplegia. Y cuando usualmente se van a presentar estos tipos de infecciones en aquellos pacientes con VIH, cuando su recuento de linfocitos T sea menor de 100 células, ¿ya? Cuando tienen un recuento menor de 100 células en un paciente con VIH, de linfocitos T, en un paciente con VIH, bastante ojo con este tipo de infecciones, y es por ello que en estos casos se les va a dar profilaxis para toxoplasmosis. Ya en un paciente VIH con linfocitos CD4 menos de 100, le dan su profilaxis ¿con qué? Con cotrimoxazol. Cuando ustedes vean que los linfocitos han aumentado a más de 200, em, ya pueden suspender el tratamiento, ¿no? Pero acuérdense bastante que paciente con VIH CD4 menos de 100 le dan su profilaxis con cotrimoxazol, ¿ya? Para evitar, pues justamente que presente estos tipos de toxoplasmosis cerebral en estos casos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente con la clínica, el paciente va a venir convulsionando, paciente con VIH, su recuento de linfocitos de TCD4 en 50, viene porque ha presentado múltiples convulsiones y a la imagen, por ejemplo, vamos a observar esto. Lesiones en anillo, acá está, acá hay una lesión en anillo, ¿sí se ve, no? Múltiples lesiones en anillo, bueno, con realce en anillo, y alrededor edema perilesional. Ya eso es bastante característico. Si le dicen eso en el examen, marcan toxoplasmosis cerebral. Ya, eso en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. En el caso de estos pacientes con VIH, pues va a ser el tratamiento que se les da usualmente, ¿no? La pirmetamina, sulfadiazina, leucovorina, pero su terapia antirretroviral, su TAR, ustedes lo van a retrasar o no van a tratar de iniciarlo simultáneamente, ¿ya? La terapia TAR la retrasan más o menos 2 semanas después del inicio del tratamiento antitoxoplasma. ¿Por qué? Porque ustedes lo que quieren evitar es el IRIS, es el síndrome de reconstitución inmune. ¿No? Por ejemplo, si es que ustedes inician el TAR de forma temprana, en estos casos, en un paciente con toxoplasma
toxoplasma, con VIH y con toxoplasma, básicamente lo que van a hacer es que van a reactivar rápidamente su sistema inmune, entonces van a tener una respuesta inflamatoria exagerada contra esta infección que ya está presente, ¿no? Entonces, si ya el paciente tenía lesiones inflamatorias en el cerebro y ustedes activan de golpe el sistema inmune, esta inflamación, ¿qué va a pasar? Va a aumentar más, entonces el edema va a aumentar más, va a haber mayor efecto de masa, y básicamente van a empeorar, sin querer queriendo, el cuadro del paciente, ¿no? Entonces es por eso que primero van, en este caso de estos pacientes con VIH, primero se inicia el tratamiento de toxoplasma y después, ya de 2 semanas posteriores al inicio de ese tratamiento, pues recién empiezan ya con el TAR, con su tratamiento antirretroviral, ¿no? Porque primero ustedes quieren disminuir la carga parasitaria para que disminuya la inflamación que ya está presentando el paciente y que de esa manera pues ya sea más seguro iniciar la terapia con los antirretrovirales. Ya. Eso básicamente abre algunas preguntas de examen. Tenemos a un paciente de 28 años, inmunodeprimido con VIH, con el recuento en CD4 en 50 células. VIH presenta fiebre, linfadenopatía cervical, cefalea persistente, con intensidad de 7 de 10. Acude al neurólogo con una tomografía computarizada que muestra, ¿qué va a mostrar? Lesiones hipodensas en el cerebro, captadoras de contraste con edema perilesional. Ya, o sea, aquí ya les dan la clínica, ¿no? El paciente viene con cefalea, paciente con VIH, su recuento de linfocitos CD4 en menos de 100. Y ya también les dan los hallazgos de imágenes. En la tomografía muestra lesiones hipodensas con edema perilesional, ¿no? Entonces ya les están cantando el diagnóstico. Una toxoplasmosis cerebral. Listo. ¿Qué más? En pacientes con neurotoxoplasmosis y VIH, si se inicia el tratamiento antirretroviral de forma inmediata, ustedes pueden incrementar el riesgo de justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, el iris. Ya. Otra pregunta. Con respecto al tratamiento de neurotoxoplasmosis, ¿cuál de los siguientes esquemas es recomendado por las guías internacionales como primera línea? Para tratar la toxoplasmosis, ya habíamos dicho, ¿no? Pirometamina, sulfadiazina y ácido folínico, o que también se le conoce como leucovorina. Ya está. Ya, ahora, por último, vamos a tener básicamente el cuadro clínico y el diagnóstico en las gestantes. Mm, Ya, el diagnóstico en las gestantes los vamos a hacer también con serología. Se les va a pedir una prueba de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, em, en las embarazadas, ¿no? Si es que es positiva en el primer trimestre y un IgG con baja avidez, entonces estamos hablando de que efectivamente hay una infección reciente con toxoplasmosis. Ya para explicar un poquito mejor esto, tenemos acá qué significa cada hallazgo en la serología. Si es que tenemos evidentemente el IgM y el IgG negativos para toxoplasma, es que no hay infección, pues, ¿no? Si es que nos saldría el IgM positivo y el IgG negativo, o bien me están hablando de una infección muy, muy, muy reciente, y por eso no le ha dado tiempo al cuerpo todavía de producir IgG, o tal vez puede tratarse de un falso positivo, ¿no? Entonces, estos casos se repite la prueba en 2 a 3 semanas. Esperen, IgG es, usualmente es
se le relaciona bastante cuando hay una infección crónica o ya pasada, que no necesariamente, y el IgM es cuando me hablan de algo más agudo, ¿no? Ya. Y entonces acá podemos repetir. Ya. Si tengo el IgM y el IgG positivo, ya me están hablando pues que efectivamente hay una infección reciente, pero en el caso de las embarazadas, tengo que confirmarlo con la prueba de avidez. ¿Ya? Entonces, si les están hablando de gestantes y les dicen que tienen IgM, IgG, ya pueden hacer el diagnóstico. Ustedes dicen que no, que tienen que confirmarlo con la prueba de avidez, ¿ya? Para ver si efectivamente esa infección ha sido durante su embarazo o si es que ya la presentaba desde antes. Y si es que tiene el IgM negativo y el IgG positivo, es que ya es una infección pues bastante antigua. Ahora, ¿qué es esa prueba de avidez? No entiendo. Básicamente es una prueba que mide qué tan fuerte se une el IgG al antígeno, ¿no? Y dependiendo de esto vamos a tener el diagnóstico. Si tenemos que hay una baja avidez, o sea, no se une tan fuerte el antígeno, significa que es una infección reciente. Y en el contexto de una embarazada, lo vamos a entender como que la embarazada ha adquirido la infección durante su gestación. Entonces, en este caso sí tendríamos un diagnóstico, ¿no? De toxoplasmosis. Si es que tiene una alta avidez, o sea, se une bien fuerte el IgG al antígeno, significa que ya la infección ha sido algo antigua. Es decir, la embarazada ya tenía la infección desde antes de empezar su gestación. En este caso, no hay riesgo de poder transmitirle pues, la infección al feto. Entonces acá tenemos, ¿no? Los anticuerpos con gran avidez que se detectan en las primeras 12 a 16 semanas de gestación excluyen una infección adquirida durante el embarazo. Ya quédense con eso, básicamente. Si la avidez es alta y la gestante tiene, qué sé yo, 10 semanas de embarazo, probablemente adquirió la infección desde antes de que empiece su gestación. Entonces, en realidad, no va a suponer mayor riesgo para una transmisión transplacentaria hacia su hijito. Entonces, tenemos el diagnóstico en embarazada, IgG e IgM positivos en el primer trimestre y el IgG con baja avidez. Ya habíamos mencionado que la gravedad de esta toxoplasmosis congénita es mayor si es que la infección ocurre en el primer trimestre, ¿ya? Que si bien es cierto, la transmisión va a ser menos frecuente, si es que esta transmisión llega a ocurrir, la infección o la toxoplasmosis congénita va a ser bastante grave, si es que ocurre en este primer trimestre. Y así es que ocurre en el último trimestre, en esos casos más bien la transmisión es un poco más frecuente, pero el cuadro que va a presentar el bebé va a ser bastante menos grave, ¿ya? Esto se los dejé por si acaso. Es básicamente de las teorías antiguas que teníamos en infectología. Ya no se los han mencionado en sus nuevas clases, pero se los dejo por si acaso para que lean. Tal vez por ahí les pueda venir alguna pregunta, no sé, pero se los dejo, ¿no? Básicamente el diagnóstico fetal, o sea, si ustedes han confirmado el toxoplasmosis en la mamá, van a pasar a hacer el diagnóstico de toxoplasmosis en el fetito, ¿no? Entonces, básicamente se hace a través de PCR. Si es negativa, pues le dan seguimiento ecográfico cada mes. Y si tienen un PCR positivo, entonces también, ¿no? Se hace seguimiento con neurosonografía mensual y una resonancia magnética intracraneal a partir de las 30 semanas. Yo no creo que les vengan, pero por si acaso igual se los puse. Y ahora, en cuanto al tratamiento para las embarazadas, ¿qué van a usar? Espiramicina. Ya quédense con eso. En las embarazadas se usa la espiramicina.
Esto también está en las anteriores teorías y en las guías, pero como no se los han colocado en su teoría, prefiero que se queden con este concepto. Ya el tratamiento de embarazadas va a ser con espiramicina. Ahora, hay profilaxis en las gestantes, podemos colocarles tal vez vacunas para que no se lleguen a infectar con toxoplasma durante su embarazo. No existe vacuna, pero sí pueden tomar ciertas medidas, ¿no? Y no es que sea botar el gatito de la casa, sino aumentar la higiene, lavar bien las verduras, cocinar bien las carnes, evitar comer carnes crudas. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Mantener las medidas de higiene adecuadas. Eso es todo en cuanto a toxoplasmosis. La otra clase de micosis y de VIH se la subo en la tarde. Yep, y con eso estaríamos acabando ya todas las clases antes de su examen, que es, ay, no me acuerdo cuándo es, creo que es la próxima semana, si no me equivoco. Y ya, eso sería todo. Solamente faltaría la segunda parte de esta sesión 7 y ya después coordinamos para lo del repaso. Ya si tienen alguna duda la pueden hacer por aquí o si no por el grupo de WhatsApp. Y si no, ya se pueden ir retirando. Gracias.